Hoy sí vamos a hacer lo que es el cierre de la carta a los filipenses. Y vayamos recorriendo la carta, vamos a ir leyendo algunos versículos dentro de toda la carta. Pero vamos a empezar con Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11. Capítulo 1, versículos del 3 al 11. Una exhortación al gozo y unidad. No nos parece extraño este tema porque es lo que hemos visto en toda la trayectoria de la carta. Una exhortación al gozo y unidad. Cuando usted lo encuentre, puede contestar con un amén y nos sigue con la lectura mientras leemos. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, en este momento, gracias te damos por la oportunidad que nos das venir a tu casa. Gracias por poner en nuestros corazones ese deseo de estar juntamente con nuestros hermanos, mirarlos y gozarme como parte de la iglesia, como parte de tu cuerpo. Ver cómo cada uno viene gozoso y cantamos, y nos deleitamos. Y cuando escuchamos tu palabra, nos regocijamos. Es un gozo que nunca podremos entender porque proviene de ti. Gracias, porque nos diste el privilegio de ir pasaje a pasaje, versículo a versículo en esta carta. Creemos que ha sido de mucha bendición y ahora que cerramos, nos vamos con los corazones saciados. Pero aún falta mucho más, porque cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras, son esa fuente inagotable, que no terminamos de profundizarnos. Es un océano que no tiene fin y que está conectada a nosotros, nos alimenta. Es la savia que nos mantiene con vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, ¿ya saludó usted al que tiene a su lado? Levántele la mano y dile: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Una exhortación al gozo y unidad. Decíamos al principio de la carta que el autor principal de cada libro, de cada carta, es Dios, ¿verdad? Dios. Pero dentro de las personas a quien Dios usó, también hay un autor, y este es el apóstol Pablo, el autor principal a quien Dios usó. Una carta que fue escrita alrededor del año 60 en un lugar
donde usted y yo quizás nunca hemos estado y quizás no vamos a estar, pero no es el lugar donde queremos estar, la cárcel. En los lugares llamados Filipos, o Macedonia, o Tesalónica. Con el protagonista principal llamado Pablo, Timoteo, Epafrodito, Evodia, Síntique y al final la guardia imperial. También los de la casa del César. El propósito principal de la carta lo encontramos en el capítulo 1, versículo 27. Y nos describe una vida digna del creyente. O es decir, el deseo del apóstol Pablo es que ustedes, hermanos, nosotros tengamos una vida dignas de ser llamados creyentes o seguidores de Jesús. Hay muchos seguidores, pero muy pocos dignos de tal nombre. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero no todos. Dentro de todos los seguidores hay un pueblo escogido de Dios. Sin temor a equivocarme, los que estamos aquí somos parte de ese pueblo. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuántos somos parte del pueblo de Dios? Somos ese pueblo en quien la sangre de Cristo se hizo eficaz. Somos ese pueblo a quienes Dios entregó a Cristo en sacrificio. La epístola a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma alrededor del año 62, que de hecho lo mencionábamos en la introducción, y como básicamente información geográfica que decíamos, o una información histórica, este lugar fue sitiado en el año 42 a.C. por el emperador Octavio, y se le dio a ese lugar nombre como colonia romana, y también se le dio un estado especial a ese lugar, igual que las demás regiones o colonias o lugares de Italia, libre de tribulación directa. Aunque en ese lugar, en ese entonces habían muchas deidades, el dios preferido de este lugar en esta ciudad era el dios Silvano, el dios romano del campo y de la agricultura. Bajo este contexto, Pablo erige un testimonio vigoroso de la fe cristiana y una exhortación a la perseverancia, al gozo y la unidad en Cristo. Este sermón que ahora yo quiero traer y vamos a empezar, quiero que usted me siga durante toda la carta y que vayamos mirando algunos aspectos importantes. No que el resto no sea importante, porque ya lo vimos durante toda la trayectoria, pero es lo que nos va a servir ahora para hacer el cierre de esta carta. Así es que lo dedicaré a explorar los temas principales de esta carta, como un enfoque particular o teológico en Cristo y en el gozo y en la humildad y en la dependencia que cada cristiano debe tener en la suficiencia de Cristo. Usted y yo debemos tener bien asentado, debemos tener bien en claro, debemos tener por verdad y abrazarla que nada de lo que nosotros somos depende de nuestras propias habilidades. Debemos tener bien en claro que nada de lo que nosotros hacemos, tengamos o vayamos a hacer proviene de nosotros. Debemos entender bien y debemos abrazar
que todo lo que somos, hacemos y vamos a hacer, se lo debemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestra guía, Él es nuestro Señor. Él es quien pone en nosotros ese querer como también el hacer según su buena voluntad o su voluntad. De hecho, el hecho, hermanos, que usted hoy y yo estemos aquí no es un producto de nuestra propia naturaleza o nuestro propio deseo o algo que nosotros hayamos dicho, hoy voy a ir a la iglesia. No, es algo que está más allá de nuestras propias fuerzas. Si por nuestras fuerzas fuera, usted y yo nos hubiésemos quedado tranquilos en nuestros hogares. Hay una convicción grande, hay algo detrás del querer personal, al querer que Dios pone en nosotros. Y ese deseo, hermano, es un deseo inagotable que debe estar en nuestros corazones y que nos levantamos a pesar de nuestro cansancio y decimos, hoy voy a la iglesia, al templo, a adorar a mi Señor. Hoy me levanto y voy al templo, canto, alabo al Señor, porque es Él quien me motiva. No hay nadie más que nos pueda motivar más que su palabra y nuestro Señor. No hay nada. No es el deseo que nos vean, no es el deseo que me escuchen, no es el deseo de mirar a mis hermanos, es el deseo de adorar y exaltar al nombre de nuestro Señor. Ese es un distintivo que cada creyente, que cada hombre, que cada mujer, que cada joven, que cada niño debe tener bien acentuado en sus vidas. Mi único deseo es agradar y honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se entregó públicamente por mí y por todos los que estamos aquí. Ese es el deseo. Dentro de este lugar, yo decía, habían muchas deidades, habían muchas religiones, habían muchos grupos que se dedicaban a hacer cosas, a hacer cultos a sus dioses, se reunían y platicaban y le adoraban, pero Pablo nos está indicando algo muy diferente a lo que todos estos hacían, y es lo que hoy nos va a dejar también en esta carta y nos ha dejado durante esta carta, y es que usted y yo tenemos que poner los ojos en el único, en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando usted y yo aprendemos a tener la confianza plena en nuestro Señor, hermanos, vamos a ser inamovibles. Aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos, vamos a estar plantados como la palmera. Algo peculiar que tiene la palmera es que viene el viento y azota a todos los árboles por igual. ¿Usted se ha fijado? Se agobia, pero cuando el viento pasa, ¿qué sucede? Vuelve. Lo que usted y yo debemos tener bien en claro es que nuestras raíces estén bien fundadas, bien profundizadas en la roca que es Cristo, porque la tormenta va a ser igual, nos va a azotar a todos por igual, pero la diferencia lo hará en donde usted y yo estamos parados. El viento va a venir, se va a arrastrar a aquellos que sus raíces están superficialmente profundizadas, ¿verdad? Pero aquellos que estamos arraigados en su palabra, en su amor, en su fidelidad, lo que Él ha hecho por nosotros, permaneceremos fieles a su palabra, fieles a sus mensajes, fieles a sus mandamientos, y no solamente a eso, sino que ahora la carta nos advierte y nos exhorta a que a pesar de eso que va a suceder en nosotros y que sucede en nosotros, tengamos gozo por lo que Cristo significa para nosotros. ¿Qué significa Cristo para nosotros? Para nosotros Cristo significa el todo. Se lo digo más personal. Para mí, Cristo significa todo. Nada de lo que ocurre en mi vida puede satisfacer como Cristo me satisface. Cuando Cristo no es tu satisfacción, comienzas a buscar por otros lados. Comienzas a indagar por otras fuentes. Comienzas a socavar otros sistemas. Porque Cristo ya no satisface tu vida.
Pero si Cristo es el todo para ti y es el todo para mí, hermanos, esto es un gozo. Leer la palabra, estudiar la palabra, escuchar sermones, se convertirá en un deleite a nuestro oído, en un deleite a nuestros ojos, y nuestra alma se va a estremecer, porque el único que produce ese gozo se llama su palabra, se llama Cristo, se llama Espíritu Santo, se llama Dios, y nada de lo que Él dice hermano, es gravoso, sino que es un deleite. En cierta ocasión yo recordaba o les decía a ustedes, hermanos, ¿cuántos de aquí nos acordamos cuando Él nos salvó y cuando encontramos esos versículos y cuando leíamos esa palabra y nos quedamos asustados, nos quedamos pasmados, nos quedamos asustados y decíamos, wow, qué palabra, qué hermoso pasaje? Y quizás algunas veces comenzamos a derramar nuestras lágrimas y decirle gracias, Señor, porque eso era yo y esto soy ahora. Y llorábamos. Y pasábamos horas en nuestros cuartos leyendo la palabra, escuchando sermones. Y nos conmovía cada sermón que nos hablaran, que escucháramos de Él y su palabra. Eso era lo que rogaba el salmista. Ahora de haber transcurrido un tiempo, él decía, regrésame, vuélveme a ese primer amor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, ojo al detalle, estamos acostumbrados a llamarnos cristianos, a andar en la Biblia, pero hemos perdido la sensibilidad de lo que la palabra provoca. Estamos tan acostumbrados que ya no nos deleitamos. Juan 3:16, ya me lo sé, lo conozco. Pero déjeme decirle que Juan 3:16 tiene el mismo impacto que toda la palabra del Génesis hasta el Apocalipsis, porque es la palabra viva de Dios. Y esta palabra viva de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que miramos sus palabras. Se transforman en vida porque ella por naturaleza es vida. Entonces, esto es lo que Pablo ahora les quiere llevar, llevó a los filipenses y nos quiere llevar a nosotros. Y quiero que comencemos este sermón, el gozo en Cristo. Desde el inicio de la epístola, Pablo expresa su gratitud y gozo por la iglesia en Filipos. Y quiero simplificar este sermón, hermanos, en algo confrontativo para nuestras vidas. Mire cómo Pablo comienza diciendo el versículo 3 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios de vez en cuando, siempre. Yo quiero simplificar este sermón en hacerte esta confrontación. ¿Cuántas veces cuando nosotros no nos va como queremos que nos vaya, le reclamamos al Señor? Y le decimos, Señor, ¿y todos estos años que yo tengo sirviéndote? Señor, ¿dónde está el esfuerzo que yo hago siempre? O cuando se nos va un ser querido, Señor, ¿dónde estás tú? Quiero que sepa dónde está el Señor o Dios. Dios está en el mismo lugar cuando Cristo, su Hijo, estaba siendo crucificado. Vuelvo y se lo repito. Dios está en el mismo lugar cuando Cristo estaba siendo crucificado, su Hijo unigénito. Ahí está Él. Él no se ha movido. Él está ahí. Entonces, desde el inicio de la epístola, Pablo expresa su gratitud y gozo por la iglesia de Filipos. A pesar de su encarcelamiento, que era lo que mencionábamos, su corazón, hermanos, está lleno de gozo porque sus sufrimientos sirven para el progreso del evangelio. Filipenses 1 del 12 al 14.
Este gozo no es meramente una emoción del gozo que nosotros conocemos. El gozo humano, o el gozo que en sí es una emoción que Dios la puso, Dios la creó, Él lo hizo, Dios nos hizo con emociones, ¿sí o no, hermanos? Pero el gozo que provoca el Evangelio es un gozo distinto al gozo que nosotros podemos describir. El gozo humano es en base a la circunstancia. Si yo pude pagar mi renta y me sobraron $500, yo estoy gozoso. Ese es un gozo en base a que tenés dinero, entre comillas. Pero ¿qué pasa si no me ajusta para pagar esa renta o para pagar el mortgage y para comprar comida y tengo 3 hijos y tengo que comprarle a uno la leche y comprar comida? ¿Qué sucede en ese momento? Tengo tristeza, ¿verdad? Ese es el gozo superficial que el mundo ofrece y que yo tengo porque también es un sentimiento que Dios hizo. ¿Estoy diciendo que es malo? No, no estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es que el gozo que provoca el Evangelio sobrepasa este sentimiento. Va más allá, que a pesar de que tenga o no tenga, yo estoy gozoso porque el gozo que provoca es una obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchos de aquí hemos escuchado que usted y yo somos salvos por gracia, no por obras. Pero yo voy más allá. Sí somos salvos por una obra. Y esa es la obra única de Jesucristo. No soy salvo por mis obras, que es muy diferente. Pero soy salvo por una única obra, que es la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si soy salvo por la única obra que sí tiene validez ante los ojos de Dios, entonces debo poner mi vista, mis ojos, mis pensamientos, mis pies, encaminarme o lo que voy a tocar o mis oídos a los pies de aquel que lo dio todo por salvarme. Yo dije, voy a simplificar este sermón, comenzando diciéndote, ¿qué hacen tus ojos para agradar al Señor? Capítulo 1, versículo 27. Vidas dignas de cristianos. ¿Qué escuchan tus oídos que agrada al Señor? ¿Qué tocan tus manos que agraden al Señor? ¿A dónde se dirigen tus pies que exalten la gloria del Señor? Tus pensamientos, tus palabras. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Si tenemos la mente de Cristo, somos guiados por Él, somos dirigidos por Él. Entonces, hacemos un stop. Todo lo que toco glorifica a Cristo. A donde yo voy, debe glorificar a Cristo. Lo que yo escucho, glorifica a Cristo. Lo que yo veo, glorifica a Cristo. Porque mi cuerpo en sí, todo es una ofrenda al Creador. Y como dice uno de nuestros pastores, aunque no diga amén, porque todo su cuerpo es una ofrenda al Señor. Todo su cuerpo es una ofrenda. A pesar del encarcelamiento, su corazón está lleno de gozo porque sus sufrimientos sirven para el bienestar del Evangelio. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 12 y 14. Este gozo, decía yo, no es meramente una emoción, sino una virtud que Dios ha depositado en nosotros. Es decir, una virtud teológica arraigada de la obra redentora de Cristo. ¿Y sabe cómo lo hace Pablo? Pablo ora para que los filipenses crezcan, número 1, en amor. En amor y discernimiento, aprobando lo mejor, siendo sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Esta es una ardua tarea. Esta es una ardua tarea, difícil para nosotros. ¿Saben por qué? Porque tenemos todavía un cuerpo que mira hacia abajo.
Pero el privilegio más grande es que también su Espíritu, que ahora mora en nosotros, nos eleva, mira hacia arriba, mira a Cristo, mira a agradarle a Él. Y por ende, eso puede más sobre los deseos de mi carne, porque su Espíritu me levanta, su Espíritu me da fuerza, su Espíritu me redarguye, su Espíritu me arrastra al pie de la cruz a buscar el perdón, a buscar el favor, a buscar hablar con Él y decirle: Padre, perdóname, Señor, perdóname, porque a pesar de yo he fallado, a pesar de te fallo, pero tu gracia es más que suficiente en estos momentos. Y el apóstol Pablo está llevando a los filipenses a mirar a Cristo y olvidarse de todo lo que está surgiendo al entorno de la iglesia. ¿Cómo sucede hoy en día? Hoy en día, la iglesia de Cristo sufre una fuerza satánica a cada momento, a cada instante. Y tenemos todos esos bombardeos por todas partes. Lo tiene usted en su teléfono, en la televisión, en todas partes. Usted abre cualquier página que sea, cualesquiera que sea. Y es muy raro encontrar un mensaje que sea de edificación. Dentro de todos estos hay mensajes, sí, pero debemos hacer una evaluación y mirar qué es lo que agrada el nombre del Señor. Ahora el bombardeo está más intenso porque la tecnología que tenemos, la tenemos en nuestras manos. Como también vivimos en la época de más riqueza teológica en toda la historia de la humanidad. Usted puede deleitarse como de lo malo, como también de lo bueno. Hermanos, el día de hoy, quien no se edifica adecuadamente con la palabra es porque no quiere y no desea. ¿De qué depende eso? Depende de qué tan profunda están tus raíces en el Evangelio. Y quizás vaya más allá yo. Quizás dependa que tú no has nacido de nuevo, por lo cual no te deleita su palabra. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Si yo tengo tiempo, pero es que eso no dice nada. En cierta ocasión dijo un pastor: si tú pasas 5 años en un garaje, no te vas a convertir en un Ferrari. El hecho de que estés aquí todos los domingos, los 3 días de servicio que tengamos, no significa que tú eres un salvo. Lo que dará testimonio son los frutos que damos. Vuelvo a lo que empezábamos, es decir, cómo hablo, cómo me dirijo, cómo pienso como un hijo de Dios, pienso como el deseo del apóstol, o el deseo que tenía el apóstol, que los cristianos de Filipos fueran dignos de ser llamados creyentes, o vivimos como parte del montón y que no nos interesa nada. Entonces, ahora debo encontrar ese gozo. Ese gozo lo encuentro solamente en las Sagradas Escrituras, en el libro siempre nuevo, es decir, nunca envejece. Sus palabras están vigentes, sus promesas están vigentes, siempre. Él prometió protegernos. ¿Cree que va a dejar de protegernos? No, sus promesas siguen fiel. Él prometió estar con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cree que va a dejar de estar con nosotros? No, estará con nosotros. De hecho, Jesús hizo una declaración cuando iba a partir y dijo: no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre. Y esta es una cachetada para los unitaristas, ¿verdad? Yo, como hijo, no los dejo huérfanos. ¿Rogaré a quién? Al Padre. Para que el Padre, yo soy hijo, mi Padre, les envíe un Consolador, que es el Espíritu
Santo. No es como ellos lo dicen, que Dios se manifiesta en forma de Hijo, en forma de Espíritu y en forma de Padre. No, Él tiene a Cristo Jesús como el Hijo unigénito. También tiene el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. Entonces, ahora, hermanos, completar el gozo es tener a Cristo Jesús como nuestro Señor. Allá en Gálatas o en Filipenses capítulo 1, igual, versículos 9 al 10. Este gozo es un gozo trascendente y está basado en la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, del creyente. Lo encuentra usted en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahora, el segundo punto que yo quiero tocar, y quiero que leamos los versículos del capítulo 2, del 1 al 11. La humildad de Cristo como modelo. Ahora, estamos aquí y hemos llegado, Pablo está mandando a que nos comportemos como cristianos, ¿verdad? Que nos comportemos como hijos de Dios, que nos comportemos como creyentes dignos de ser llamados creyentes, pero dentro de este contexto que vamos a practicar, que vamos a hacer, que vamos a seguir, que vamos a obedecer la palabra, que vamos a deleitarnos en su ley, también nos demanda que al hacer todo esto nos comportemos con humildad, lo hagamos con humildad y mansedumbre. Es decir, si hacemos todo esto y por el hecho de hacer todo esto, creo más que los demás, dicen, no, espérese. Esto lo que va a provocar en ti es que mires a Cristo como el ser superior y yo como el ser inferior. Y que ante su deidad, ante su poder, hermanos, yo sé que todos tenemos ese sentir. No somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Era un ser pecador, despreciable, mal pensado, lujurioso, digno únicamente de que me enviara al infierno. Será lo único para lo que era digno. Entonces, teniendo el favor de Él, leemos lo que nos dice Filipenses 2, del 1 al 11. ¿Qué nos dice Filipenses 2, del 1 al 11? Síganos con la lectura. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hasta el 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén a ello? Las escuelas teológicas sanas han considerado este pasaje como el himno cristológico de Filipenses. Maravillosas palabras. Maravillosas palabras. Es una joya teológica que resalta la kenosis o vaciamiento de Cristo, quien se entregó siendo igual a Dios, porque es lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? Que era igual a Dios. El vaciamiento de Cristo. Ahora,
Pablo utiliza este himno para exhortar a los creyentes a tener la misma actitud que Cristo Jesús tuvo. Básicamente lo que Pablo hace es ponernos un espejo o presentarnos un modelo. Y este modelo es Cristo Jesús, quien se entregó, quien se vació, quien dio todo para que usted y yo hoy miremos a Él y digamos: te amo con todo mi corazón, porque te entregaste a ti mismo. ¿Qué necesidad tenía Cristo, iglesia? Si dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no le deseábamos. Y que si comenzaban a hacer un search o una búsqueda intensiva en todo el mundo, no encontrarían justo ni aún uno. Y si no le basta con eso, dice su palabra que todos se desviaron. Y va mucho más allá. Aún se hicieron inútiles. Es decir, hermanos, inservibles. ¿No le recuerda el pasaje del capítulo 6 de Génesis? Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha. Y que los pensamientos, los designios del corazón del hombre iban solamente de continuo al mal. Y sigue la narrativa del pasaje, por lo cual Dios decidió y dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es bueno. ¿Dijo eso? Ciertamente el hombre es malo. En la matemática bíblica, Dios hizo al hombre bueno, ¿verdad? Pero se dañó. No es como el mundo o la matemática del mundo lo presenta. Dios hizo al hombre y tiene que ser mejor cada día. Aquí es contrario, Dios hizo al hombre bueno y el hombre se degradó. Y dice Génesis que sus pensamientos, sus deseos van solamente de continuo al mal. Es decir, Dios hizo bueno, se degradó, pero cada día se va degradando. Es decir, va opacando la imagen de Dios en él. Porque dice su palabra que usted y yo somos hechura a imagen y semejanza de Dios. Una vez Dios nos salva, la imagen de Dios vuelve a brillar en este mundo de oscuridad. Y ahora la tarea y ahora el trabajo que usted y yo tenemos es que esa imagen que Dios una vez puso en nosotros brille cada día más en nuestras vidas, brille cada día más en este mundo de oscuridad. Es decir, una santidad por la cual luchamos todos los días para que el mundo conozca que somos sus hijos. Entonces, es una joya, este pasaje bíblico es una joya teológica que resalta cómo Cristo Jesús se vació, y Pablo ahora exhorta a los creyentes a tener la misma actitud de humildad y servicio que Cristo tuvo. Hermanos, no es eso lo que ahora miramos. Con tristeza en el corazón, no es eso lo que miramos en una gran mayoría de creyentes. Tenemos generaciones de creyentes arrogantes, llenos de envidia, llenos de orgullo, llenos de ambición. Y por eso tenemos en todas partes un evangelio, si es que se le puede llamar el evangelio, corrompido.
Dios ha llamado un remanente fiel en Deer Park. Y ese remanente fiel, iglesia, debe defender su fe. Debe trabajar por ella. Debe expresarla, porque es la forma en que el mundo va a conocer del Evangelio. La debe hablar, debe expresarla, debe mostrarla con sus vidas. Dice su palabra, quien siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, miremos a Cristo como el ejemplo más grande. No vea al hermano que tiene a su lado. Si usted ve al hermano que tiene a su lado, se va a decepcionar. Si usted me ve a mí, se va a decepcionar. Pero si vemos a Cristo, ¿sabe qué va a pasar? También se va a decepcionar de usted mismo. Pero a la vez entrará un gozo que ni usted y yo podemos describir. Y es ese gozo que trasciende mi estatus. Es ese gozo que trasciende mi estabilidad o mi circunstancia. Es un gozo que está basado en la obra redentora de Cristo Jesús. Dice, quien siendo en forma de Dios no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ojo a este detalle. Hoy tenemos un montón de charlatanes que llámele siervo para ver cómo le va. Vaya, usted llámele siervo. No, soy el ungido de Jehová. Había un loco por ahí que hasta el saco le tiraba a los hermanos. Y los hermanos peleándose por agarrar el saco. Y se caían. Mas sin embargo tenemos el ejemplo perfecto que Pablo nos pone aquí y dice, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo. Hermanos, ¿qué significa siervo? Alguien que sirve, ¿verdad? Alguien que está dispuesto a servir. Nosotros practicamos aquí algunas veces cuando hacemos el Día del Padre, celebramos el Día de la Madre, que el Día de la Madre los hombres sirven y el Día del Padre, pues las mujeres nos sirven. Bueno, es un ejemplo vago a lo que realmente nosotros deberíamos hacer. Porque es decir, nuestra vida debe ser vida de servicio todos los días. Yo debo estar dispuesto a vaciarme, yo. No teniendo lo que yo creo como cosa a que aferrarme, sino que mostrarme siervo. Para todos, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, como lo leíamos. Esta sección es crucial para entender la ética cristiana. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde y en la entrega sacrificial de su iglesia. De su iglesia. Es como se deben conocer. De hecho, Él les dijo, mire, ámense los unos con los otros, ¿verdad? Para que el mundo en esto conozca que son sus discípulos. Usted y yo somos discípulos, ¿verdad? Somos discípulos de nuestro Señor. Vivimos todos los días aprendiendo su palabra. No vamos a terminar de aprender hasta que estemos con Él. Vamos a estar plenos en su gloria. Pero mientras vivamos, somos discípulos del Señor. Nos edificamos, aprendemos todos los días. Y ni así enseñamos el mismo versículo. Dice su palabra. Ese versículo bíblico va a ser una fuente inagotable que nunca le vamos a dar fin. Nunca. La Biblia es un océano que no tiene principio ni tampoco tiene fin, porque su autor es infinito. Y esta es la mente de Dios. La palabra de Dios es su mente. En ella está escrita todo lo que usted y yo debemos saber. En ella está escrita lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Eso sí, nos manda que seamos diligentes y que seamos
fieles al mensaje que Él quiso dejarnos. Número 3, la meta suprema, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Filipenses 3, del 7 al 14, dice así: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Otro pasaje maravilloso del apóstol. Es un pasaje que enmarca la meta principal y única del creyente. Es decir, la meta principal y única del creyente es conocer a Cristo. Hoy lo conocemos, pero en aquel día le veremos tal cual es. Hoy le sentimos, pero en aquel día le veremos y estaremos con Él. Pablo, al considerar sus logros pasados como pérdidas en comparación con el supremo valor de conocer a Cristo, establece una jerarquía de valores centradas en Cristo Jesús. Filipenses 3:8. El conocimiento de Cristo es descrito no como un conocimiento meramente intelectual, sino como una experiencia vivida y vivificante, que nos remueve hasta lo más profundo de nuestros sentimientos y que nos hace derramarnos a sus pies, que nos hace amarle tal como Él es y nos hace abrazar su palabra y nos hace sentir el más profundo amor en el cual queremos estar arraigados todos los días a pesar de los momentos difíciles que estemos pasando. Usted me puede decir, ¿cómo es posible, pastor, eso? Bueno, Pablo nos está diciendo, de hecho, Pablo, quien nos está escribiendo esta carta, hermanos, está pasando un momento difícil. Al principio decíamos en la introducción de la carta, al parecer la carta suena como si Pablo estuviera en un sofá con una Coca-Cola viendo su mejor programa y riéndose porque le causa risa lo que está viendo y está lleno de gozo. Aparentemente eso es lo que nos presenta la carta. Pero si comenzamos a detallar y comenzamos a leer la carta, nos damos cuenta que Pablo está en el lugar que usted y yo no queremos estar. Aparte de eso, Pablo ya tiene una edad bastante avanzada. Su ministerio, su vida, está completa en Cristo. Ya se la ha entregado, ha hecho todo. También decíamos que entre la carta encontramos esas pinceladas de desesperación del apóstol Pablo cuando él habla de la muerte. Para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. También encontramos a un Pablo que en cierto momento tiene una incertidumbre, que no sabía cuál era el veredicto que las leyes iban a dar a favor o en contra de él. Estaba en esa indecisión y no sabía, pero lo único que sí él tenía bien presente era que si moría, la gloria era del Señor. Y si vivía, la gloria era para el Señor.
Porque hay un gozo indescriptible, hay un gozo que sobrepasa esa circunstancia que pueda estar pasando el apóstol. Hay un gozo que sobrepasa los momentos difíciles que tú puedas estar pasando o que yo pueda estar pasando. Y es el gozo de saber que Cristo Jesús te amó y me amó tal como estábamos y nos abraza, nos salva, nos cura y nos prepara para el encuentro que tendremos una vez con Él. Esta es una escuela en la cual Él nos va puliendo para llegar a ser igual a Él. Es decir, establece esa jerarquía de valores que el cristiano debe tener. ¿Cuáles son esas? Estar conscientes y seguros que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla. Hermanos, si tú estás completamente convencido, si tú estás completamente entregados y crees ciegamente que Cristo Jesús empezó la buena obra en ti, también debes estar seguro que Él la terminará en el día del Señor. En su día la terminará. El conocimiento de Cristo debe ser esa vivencia de su poder y resurrección y la participación de sus sufrimientos, como también nos habla el apóstol en el 3:10. La vida del cristiano, según Pablo, es una carrera hacia la meta. Los últimos versículos que leímos, él dice: prosigo a la meta. Y él mismo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, sí. Igual nosotros, aunque tengamos una vida plena en el Señor, creyendo, confiando y abrazando la fe, no lo hemos alcanzado todo. Pero proseguimos a la meta. Él prometió llevarnos con seguridad y estar en Él. Él nos prometió. ¿Cuántos creemos en esa promesa? Creemos que Él prometió estar con nosotros, amén. Que el Espíritu Santo está con nosotros, amén. Que el Padre es nuestro Padre, amén. Creemos que sus promesas son fieles, amén. Creemos que Él es nuestro Señor, amén. Creemos que Él es nuestro Rey, amén. Lo creemos porque Él nos ha salvado. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Entonces, es el deseo del apóstol Pablo que ahora evidenciemos todo eso que creemos. Y ahora Pablo nos mete a una autocrítica. Es decir, tú crees en el Señor, entonces vive lo que crees. Evidencia tu fe. Habla de Él. Testifica de Él. Y no solamente eso, no te avergüences de Él. Él mismo lo dijo en otro de sus escritos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, yo sé que está de más preguntar, pero ¿cuántos de aquí nos gozamos en el Evangelio? Un día hablábamos con Francisco, el hermano Francisco, y hablábamos de los salmos. Pasajes que algunas veces están olvidados dentro de las exposiciones, inclusive reformadas. Y decíamos, es que cuando recorremos los salmos, cuando comenzamos a leer los salmos y miramos con esa vehemencia que se encontraba el salmista, se nos eriza la piel. Porque nosotros estamos muy fríos para la adoración. Si no se canta lo que a mí me gusta, usted no abre la boca. ¿Sabía eso? ¿Se ha dado cuenta de eso usted? Es que tal alabanza sí me gusta y entonces yo levanto las manos, canto porque me gusta. Bueno, te tengo una mala noticia. Aquí no cantamos para que a ti te guste. Cantamos para agradar el nombre de nuestro Señor. Y si agradamos el nombre del Señor, no importa que a ti no te guste. Oféndete si quieres. Pero estamos para agradar al nombre del Señor. Hay un libro que vamos a meter el anuncio. Hay un libro que muchos de ustedes leen y es un libro que escribió el pastor Sugel Michelén.
que se llama delante de Dios, de parte de Dios y delante. ¿Cómo es? ¿Alguien se acuerda? Delante de Dios y de parte de Dios. Bueno, lo que Sugel quiere decir es que cuando tú hablas, quien tienes delante de ti es Dios, pero hablas de parte de Dios. Es decir, cuando tú adoras al Señor, no adoras porque te gusta la alabanza, o no adoras para que te vean, adoras porque tu público principal es Dios, y a quien vas a agradar es a Dios. Obviamente, como iglesia, no vamos a cantar cualquier cosa. Vamos a cantar canciones que adoren al Señor, que exalten al Señor, no que me exalten a mí, que adoren al Señor. Que podemos decir como el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Es a Él, solamente a Él. Entonces la meta principal o la meta suprema es conocer a Cristo. Pablo, como les dije, al considerar sus logros como pérdidas en comparación supremo con el valor de conocer a Cristo, se expresa, se derrama en un deseo santo y establece esa jerarquía de valores que el cristiano debe tener, que también lo encontramos en el 3:8, en ese conocimiento, y él lo describe como algo glorioso, un conocimiento celestial que nos llena de gozo. Y debe ser una experiencia que nosotros debemos vivir, una experiencia vivencial de su poder, de la resurrección, de la participación del sufrimiento, de la participación de lo que Él ha hecho, y que nosotros también ahora lo miremos tal cual es y participemos del gozo y participemos de las cosas que Él hizo. En el 3:8 también lo menciona. La vida, según Pablo, es una carrera que debemos correr todos los días, y que eso nos debe llenar de gozo porque estamos participando en la mejor carrera, hermanos. Y esa es la carrera que nos llevará a Cristo. En el 3:14, último versículo que leyó nuestro hermano, en el 3:14, nos habla de eso. Ahora, paso al cuarto punto, porque la carta es demasiado intensa en eso, para cubrir todo, pues necesitaríamos bastante. Entonces, el cuarto punto, la paz de Dios, hermanos, y esto ha sido bastante mal interpretado, la paz de Dios. ¿Alguna vez usted escuchó esta teoría falsa? Yo le digo falso porque de hecho es antibíblico, que muchos cristianos manejan. Y si usted cree eso, me perdona, pero no es así. Muchos cristianos han dicho: hermanos, mire, órele a Dios, y si siente paz es porque es de Dios. Eso es una herejía. ¿Saben por qué? Que usted no tenga paz no significa que no esté en la voluntad de Dios. Te pongo el ejemplo más claro: Cristo Jesús. Cristo Jesús está a punto de ser crucificado. Está a punto de ser entregado. Dice la palabra que Él tenía una angustia terrible en su corazón, que su sudor era tan angustioso el momento, que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Y sabe cuál era el deseo principal de Jesús en ese momento? Que Dios pasara por alto ese momento que iba a pasar. Usted puede decir: hermano, ¿cómo está diciendo eso? Bueno, es lo que dice tu palabra. Que oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto implica que él tenía paz. Estaba angustiado. 1 o 2 días anterior, si no estoy mal, se lo había declarado a sus discípulos. Y se los había dicho: hermanos, estoy angustiado hasta la muerte. Es decir, iglesia, te lo pongo de esta forma: tú y yo podemos estar pasando los momentos más difíciles de nuestra vida, pero eso no implica que estemos fuera de la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Esto eriza la piel. ¿Saben por qué?
Porque la malinterpretación ha sido esta. Si tú estás pasando momentos difíciles, algo estás pagando. ¿No ha escuchado eso usted? ¿O yo soy el único que escucho entonces? Algo está, ¿ya viste lo que le está pasando al hermano? Ja, algo está pagando. Hermano, lea la Biblia. Algo está pagando. Porque es necesario que usted y yo pasemos por momentos o pruebas difíciles, para que solamente a través de esos momentos difíciles podamos ser moldeados al carácter de Cristo. ¿Nos va a gustar? No, no nos va a gustar. Voy a usar un dicho campechano. Nos vamos a retorcer como gusano en tierra caliente. Pero es lo que Dios quiere. Formarnos. ¿Acaso usted no ha leído el pasaje que somos barros en las manos del Señor? En las manos del alfarero. ¿Qué es lo que hace el alfarero con el barro? Lo moldea, ¿verdad? Hace una vasija. Pero de repente no le gustó. La deshace y la vuelve a hacer. Porque es el alfarero. Entonces, usando este mismo ejemplo, Dios hace con su vida y con mi vida lo que a Él mejor le place. ¿Y sabe qué es el punto focal del apóstol? Es que en ese momento en que tú como vasijas te quiebras en 1000 pedazos, encuentres el gozo en el Señor. En ese momento, Pablo te está arrastrando a través de la carta que en ese momento en que tú te quebraste en 1000 pedazos, encontremos el gozo en el Señor, el gozo que solamente lo da nuestro Señor. Como iglesia, aquí pasamos un momento difícil hace unos años atrás. Y muchos de los que están aquí, algunos nuevos que estamos, gloria a Dios por ellos, no pasaron el momento. Pero muchos de los que estuvimos y estamos ahora aquí, nos rompimos en 1000 pedazos. Y encuentra el gozo en ese momento, hermano. Pero ¿sabe qué? Su palabra nos sostuvo. Su palabra nos está sosteniendo. Y su palabra nos va a sostener para siempre. ¿Sabe qué? Dentro de ese momento difícil, a solas, estábamos como ese vidrio que se cae y se hace 1000 pedazos. Y un hermano que Dios usó, en cierta ocasión dijo, ¿saben qué? Dios lo que ha hecho con la iglesia hoy es verdad que fuimos rotos en 1000 pedazos. Es que recogió todos los pedazos caídos del piso y nos formó nuevamente. Y estamos aquí para honrar el nombre del Señor. ¿Sabe qué, iglesia? Y la iglesia seguirá de pie, porque la iglesia no es suya ni mía. La iglesia es del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es un gozo. Entonces el apóstol Pablo nos está llevando a que en esos momentos encontremos el gozo en el Señor. Ahora lo podemos decir y nos reímos y o tal vez nos entra esa nostalgia o nos entra ese sufrimiento momentáneo porque no estamos en ese momento, pero en ese momento fue difícil. Cuénteme usted el siguiente domingo. Pero había algo que al resto de las organizaciones. Le llamo organizaciones porque no son dignas de ser llamadas iglesia. Iglesia solo hay una. Nunca las puertas se cerraron. Porque aquí había alguien esperándonos. Se llama Dios.
con los brazos abiertos, como el buen padre que recibe al hijo cuando viene y lo recibe con los brazos abiertos. ¿Y sabe qué? Solamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo pudimos recostar nuestro rostro y derramar nuestras lágrimas y decirle: Señor, estamos aquí, ayúdanos, denos fuerzas. Y pusimos los ojos en Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, y por eso estamos aquí, porque nuestros ojos estaban puestos en Cristo Jesús y no en un hombre. No en un hombre. A partir de ese momento Dios comenzó a trabajar con la iglesia. Tenemos a diferentes expositores dentro de la iglesia, fieles a su palabra, ejemplos con sus familias, ejemplos sus testimonios, y ahora honramos al Señor exponiendo su palabra, y usted se goza escuchando su palabra. La paz de Dios, ahí en ese momento, Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 8, vamos a leerlo y vamos a ir avanzando porque si no se nos va el tiempo. Capítulo 4, versículo 4 y al 8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Qué glorioso mensaje. Bueno, es lo que nosotros hemos vivido. El Dios de paz consoló nuestros corazones, consuela nuestros corazones y consolará los corazones en los momentos de dificultad. Entonces, Pablo sigue con su exhortación a los filipenses a regocijarse siempre en el Señor y a presentar sus peticiones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6. De hecho, él hace la promesa de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esto que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 7 nos habla de ello. Esta paz no es la ausencia de los conflictos. Ojo al detalle. Yo decía al principio que es el término que ha sido, los versículos que han sido mal interpretados. La paz que Dios da no es la ausencia de los momentos difíciles. De hecho, los momentos difíciles son importantísimos para identificar la paz que encontramos en el Señor. ¿Cómo vamos a conocer la paz del Señor si no conocemos los momentos difíciles? O te lo simplifico de esta forma. ¿Cómo tú vas a conocer el hambre que sientes si no has conocido la comida que sacia tu necesidad? ¿O cómo vas a conocer la verdad si no sabes cuál es la mentira? Los momentos difíciles son importantes, son cruciales para conocer la paz o tener gozo en la paz. La promesa de la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es gloriosa y no es la ausencia de los conflictos, sino la presencia misma de Dios gobernando cada corazón y cada vida. Paz en la tormenta. Hay una canción que quizás usted se la ha escuchado. Puedes tener paz en la tormenta. La pregunta sería para todos, o retórica: ¿podemos tener paz en la tormenta? Y esta está en nosotros proporcionando una seguridad y tranquilidad divina en medio de cualquier circunstancia. Vamos al siguiente punto: la suficiencia en Cristo. La suficiencia en Cristo
los pasajes que encontramos en el capítulo 4, versículo del 10 y 13. Capítulo 4, versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Si usted nota hasta aquí, es un hilo que el apóstol comienza desde el versículo 1 y que ese hilo va conectando el tema de la unidad del creyente, ¿verdad? ¿Lo ha notado usted, iglesia? Desde el principio del primer versículo. Pablo se mantiene en una línea acerca de la unidad. Pero en este caminar, Pablo hace un stop. Hace un paréntesis, porque está hablando de la unidad. Y resalta Pablo con el versículo número 2 del 4. Para hacer énfasis al detalle que él quiere que nosotros entendamos. Ahora, el versículo 2, Reina Valera, dice, ruego a Evodia. Reina Valera 1960. La versión de la Biblia al día dice así. Me encanta cómo lo describe. Y ahora deseo suplicar a mis amadas Evodia y Asíntique. Ojo al detalle. Ese hilo que lleva, lo pausa y dice, y ahora deseo suplicar algo a mis amadas Evodia y Asíntique. Pero hace una conexión en la expresión y dice, por amor a Dios. No es su deseo, no es su anhelo, o no es algo que nace de él, sino por amor a Dios. Y dice esa versión, no discutan más, no discutan más, pónganse ya de acuerdo. Después de eso, que le habla a las hermanas, con nombre, otro detalle importante, con nombre, dice, y se refiere a alguien más, y dice, y tú, compañero fiel, ayuda a estas mujeres, porque fueron fieles batalladoras en nuestra lucha por proclamar el Evangelio. No solo lucharon a mi lado, sino también al lado de Clemente y demás colaboradores míos. Sus nombres están escritos, otro detalle importantísimo en este pasaje, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Yo quiero rápidamente, yo sé que ya usted está inquieto, pero para terminar la carta, quiero hacer énfasis en este pasaje. ¿Por qué? Porque Pablo hizo una pausa aquí, hablando de la unidad, y él resalta y saca a relucir dos nombres aquí. Hermanos, si usted con otra hermana o hermano, usted no se están llevando bien, y de este púlpito se les dice, hermana Julana de tal, hermano Julano de tal, le rogamos que procuren la paz entre ustedes. ¿Cuál sería su reacción? Le garantizo que usted se levanta en ese mismo momento y se va para su casa. Se lo garantizo. ¿Saben por qué? Casi hace un tiempo yo dejé de hacer esto, pero el pastor Paul Washer dijo, es que el problema del hombre no es que sea débil. El problema del hombre es que es demasiado fuerte para aceptar que hay un ser superior. ¿Sabe por qué usted se levantaría? Por su mismo ego. Y a pesar de que su nombre está escrito en el libro de la vida,
usted tiene un carácter que debe moldear. Yo tengo un carácter que debo moldear. ¿Moldear a qué? A la moldura perfecta que tenemos aquí. Se llama Cristo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que para llegar a entrar, a encajar en esa moldura, yo tengo que ser estrujado para poder entrar. Yo tengo que ser removido, puesto en otro lugar para poder encajar en esa moldura. Entonces el apóstol hace ese énfasis. ¿Por qué? Y aquí surgen un montón de preguntas. ¿Usted cree que el apóstol no sabía que todas las iglesias tienen problemas? Todas las iglesias tienen problemas y Pablo lo sabía. ¿Existe la iglesia sin problemas? No existe la iglesia sin problemas. ¿Existe la iglesia donde no se mueva la inconformidad? No existe. ¿Existe la iglesia donde no haya gente chismosa? No existe. Aquí las hay. ¿Existe la iglesia donde alguien pretenda saberlo todo? Existe. Es más, Pablo no lo querían. Habían grupos. No, yo soy de Pedro, yo soy de Jesucristo. Y un grupo estaba con Pablo. Ahora nosotros miramos desde este otro lado al gran apóstol y decimos, ¿cómo es posible que el apóstol sí lo había? Lo había. ¿Existe la iglesia donde no hayan personas airadas? No existen. ¿Existe la iglesia donde quien te corrige se enorgullece en hacerlo y va contándole a medio mundo? No existe. La pregunta es, ¿por qué entonces Pablo saca esto si todas las iglesias somos imperfectas, o eran imperfectas y somos imperfectos hasta el día de hoy? Porque es el tema central de la carta. Unidad en Cristo, gozo en lo que hacemos, porque no es con quién lo hacemos, sino quién lo hacemos. Yo te puedo decir, hermanos, si la iglesia, o si tú tienes el privilegio de conocer una iglesia que sea perfecta, no comete el error de irse para ahí, porque usted irá a dañarla. Si usted es perfecto, váyase. Aquí, hombres y mujeres imperfectos, aferrados en la fe y el abrazo del único Dios perfecto, quien nos perfeccionará cuando estemos con Él. Dijo alguien que predicando le habían dicho, pastor, es que yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia está llena de hipócritas. Y dice el pastor que le dijo, pues hermanos, véngase, hay cupo para usted también. La llamada a la unidad del apóstol Pablo tiene un grueso calibre. Pablo comienza este pasaje con un ruego. Es más, yo no lo puedo explicar mejor que lo explicó la Biblia, que la versión que lo leí. Me encantó esa versión. Es más, se lo voy a leer nuevamente, la versión de la Biblia al día. Dice, y ahora deseo suplicar algo a mis amadas, Evodia y Síntique. Por amor a Dios, no discutan más. ¿Cuántos de aquí han discutido con alguien? No discutan más. Ese es el llamado del apóstol. No discutan más. Póngase ya de acuerdo. Y tú, y ahora voy a hacer abrir paréntesis. Como iglesia, usted tiene aquí un equipo de ancianos, ¿verdad? Pastores. Y lo voy a aplicar a nosotros. Y nosotros, compañeros fieles, ayudemos a que cualquiera sea la discusión, el problema que esté surgiendo, a que tengamos una unidad en Cristo.
que no nos hagamos lo de la vista gorda. Trabajemos en ello. Que usted puede decir, ese no es mi problema. Bueno, es el llamado que usted y yo tenemos. Así que, hermano, si usted está discutiendo con su hermano o con su hermana, no se sorprenda que se le acerque un anciano y le exija que tenga unidad en el Señor. Y dice el apóstol Pablo, por amor al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es el testimonio de la iglesia. No de nosotros aquí, de la iglesia en general. De todos los que estamos en Asia, los que están en Asia, los que están en Centroamérica, los que están en Sudamérica, los que estamos aquí. La iglesia es el testimonio que debemos dar porque somos la imagen de Dios, hechuras suyas. Entonces debemos procurar con gozo ser igual a Él. Entonces el Pablo comienza este pasaje con un ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La expresión un mismo sentir se traduce del griego a tu autophonic, que explica tener una misma mente, que es lo que tenemos de Cristo Jesús, tenemos todos la misma mente, porque todos tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos una misma mente, un mismo sentir, un mismo deseo, el mismo amor, porque la misma sangre nos lavó a todos. El mismo abrazo de gracia nos cogió a todos y fuimos llamados por el mismo Padre, todos. Usted no tiene un padre diferente a mi padre, tenemos el mismo Padre. Y el mismo Padre nos va a corregir. Este llamamiento es consistente con otras exhortaciones de Pablo sobre la unidad, como en Filipenses capítulo 2, versículo 2, donde insta a los creyentes a tener un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La unidad en el Señor no es simplemente un acuerdo superficial. Para que vean que si nos llevamos bien, ya. Sino una profunda comunión basada en la misma mente y actitud que Cristo mostró en Filipenses 2, 5 y 8. Esta unidad es esencial para el testimonio, para la edificación de la iglesia. Y luego dentro de esto yo puedo sacar la intervención del compañero fiel que yo decía, hermanos, aquí. Y ahora nos vamos a extender. Si usted es un miembro fiel de la palabra y usted puede ser también ese intermediario para conseguir la paz, usted también está en la obligación de hacerlo. Porque aquí no hay distinción. Usted es miembro, es hijo, y si es maduro en la fe, puede hacerlo. La identidad de este compañero fiel, de hecho, no se menciona, no se especifica aquí. Pero se ha sugerido que podría ser Epafrodito. Los estudiosos dicen que porque fue el que llevó la carta, el que estaba preocupado por la iglesia, porque dice que él llevó la inquietud a Pablo, pero no dice que él regresó con la carta. Entonces se sugiere que pudo haber sido que el que regresó con la carta, quien había llevado también al apóstol Pablo en Filipenses 5:25. Y por eso se dice que pues era el compañero fiel a quien Pablo se refería, este compañero fiel. Ahora, tiene la responsabilidad de mediar y facilitar la reconciliación entre Evodia y Síntique. Vaya qué problema el que se llevó, ¿verdad? La mediación en los conflictos dentro de la iglesia son una tarea crucial para mantener la paz y la unidad. Una tarea asignada a un compañero fiel. ¿Y sabe qué, iglesia? Aquí todos somos compañeros fieles. Ahora simplificamos el mensaje. Todos somos compañeros fieles. Es decir, usted tiene la obligación de mediar por la paz, como también tiene la gran obligación de testificar el evangelio. También tiene la obligación de hacer discípulos, hablándoles. Si usted hace discípulos predicando la palabra, tiene la obligación también de corregir a través de la palabra, porque usted está haciendo discípulos. Y el discípulo
lo va a formar acorde a su palabra, evitándole los malos hábitos. Y muchas veces, hermanos, y lo digo aquí con toda confianza y no me avergüenza, algunas veces los pastores me lo han dicho y me han corregido. ¿Me gusta? No, porque sería hipócrita si les digo que no, es que eso me encanta, hermano, que me digan, no. Pero ¿sabe qué? Ese es el llamado de todos. Si a usted no le gusta, no es nada nuevo. Pero es a lo que hemos sido llamados. La mención del libro de la vida, esto es glorioso. Hermanos, yo sé que estoy corriendo porque quiero terminar, pero la mención que hace el apóstol Pablo del libro de la vida, Pablo básicamente concluye mencionando los nombres de estas mujeres junto con Clemente y otros colaboradores. Él dice, están en el libro de la vida. Esta expresión tiene un trasfondo apocalíptico o escatológico, si usted lo quiere llamar así, sugiriendo que sus nombres no están a la deriva. Como los nombres de los que estamos aquí, no están a la deriva, están escritos en el libro de la vida. Están escritos en el libro de la vida. ¿Sabe qué es lo que Pablo hace aquí? Es esto. Estas hermanas también son hijas de Dios. Estas hermanas son hijas de Dios, pero están en este detalle. Están registrados en el libro de la vida, donde están todos aquellos que hemos sido salvados. Todos. Y hay múltiples referencias. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, capítulo 20 versículo 12, capítulo 21 versículo 27. Habla acerca de esto. No he mencionado también algunos libros en Daniel, muchos de los libros de la revelación que nos hablan acerca del futuro que nos espera a todos. Es decir, hay una eternidad, pero dos destinos. La eternidad en la cual usted y yo vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Señor, y la eternidad donde van a sufrir aquellos que no recibieron la salvación. Termino con estas aplicaciones. Busquemos la unidad en Cristo. Los líderes deben aceptar el rol como líderes, siendo mediadores y enseñando. 3, valoración del ministerio de todos los miembros. Ojo al detalle, porque es lo que hace aquí Pablo. Hermanos, hermanas, usted que no es líder, usted que no tiene un privilegio donde todo el mundo lo ve, usted no es menos que todos los demás que servimos. Todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Y usted es muy importante en el cuerpo de Cristo. No se sienta menospreciada, porque aquí quien lo escogió y quien la escogió no fueron los líderes, fue Dios quien nos escogió a todos. Por ende, hermanos, todos somos parte de ese cuerpo glorioso. Entonces, otro de los detalles y como aplicación, no olvidemos tener una perspectiva escatológica del Evangelio. Es muy importante. Es decir, la perspectiva de cada cristiano es escatológica. Usted no está esperando morir y quedarse aquí. Es más, se lo explico. La escatología, según el lenguaje bíblico, es el estudio de las cosas reveladas en las Escrituras, tales como el fin de los tiempos, el juicio final, la resurrección de los muertos y la vida eterna en el reino de Dios. ¿Quién aquí no esperamos la vida eterna en el reino de Dios? Eso es escatología. No lo escuché muy convencido, pero ¿quién de aquí esperamos el reino de Dios? Pablo hace un testimonio vivificante y edificante, vivencial, circunstanciales, como el resultado que debe tener el efecto del Evangelio en las vidas santas para el Señor. Él habla del contentamiento en cualquier situación, aprendiendo a vivir en la abundancia y en la necesidad, haciendo una declaración a sus aprendizajes y deleite en momentos difíciles de los creyentes.
Filipenses capítulo 4, versículo 13, que lo explicamos hace un tiempo atrás, y que de hecho este versículo a menudo es mal interpretado, y debo decir que no es una afirmación de autoconfianza, sino una dependencia, para resaltar la dependencia total del creyente en el único Señor y Salvador de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Es un llamado a reconocer que nuestra suficiencia no proviene de nosotros, además no tenemos autosuficiencia. Todo lo que somos, lo que hacemos y lo que hablamos se lo debemos al Señor. Todo está implicado en la unión con Cristo, es decir, la única fuente de provisión, de salvación y de mantenimiento de nuestras vidas es Cristo Jesús, amada iglesia. Entonces, vivamos como Él, vivamos como Cristo, seamos felices con lo que Él ha hecho, disfrutemos lo que Él nos ha dado, hagamos siempre lo que su palabra nos demanda y no juzguemos a otros antes de tiempo, sino más bien amémonos los unos con los otros, pero corrigiendo cuando hay que hacerlo. Así que, mis amables hermanos, termino diciendo esto: seamos fieles creyentes para brillar con la luz de Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias porque pudimos culminar esta carta. Qué aprendizaje más glorioso, qué palabra la que nos diste. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos entender y abrazar, creer en tu palabra, deleitarnos en ella. Señor, gracias, porque eres Dios, nosotros tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.